Hola, buenos días, sean todos bienvenidos. Estamos comenzando nuestro tiempo devocional. En esta mañana estaremos revisando del capítulo 16, los versículos 23 al 29, para nuestro tiempo devocional que hemos titulado La inmoralidad extrema de la mujer. La inmoralidad extrema de la mujer. Recuerden que para este tiempo devocional estamos leyendo en dos versiones, en Nueva Traducción Viviente y en la Reina Valera 60. Vamos a hacer primero la lectura, la Reina Valera 60, versículos 23 al 29, capítulo 16 del libro del profeta Ezequiel. Dice la palabra de Dios: Y sucedió que después de toda tu maldad, ay de ti, dice Jehová el Señor, te edificaste lugares altos y te hiciste saltar en todas las plazas, en toda cabeza de camino edificaste lugar alto, e hiciste abominable tu hermosura, y te ofreciste a cuantos pasaban, y multiplicaste tus fornicaciones, y fornicaste con los hijos de Egipto, tus vecinos, gruesos de carnes, y aumentaste tus fornicaciones para enojarme. Por tanto, he aquí que yo extendí contra ti mi mano, y disminuí tu provisión ordinaria, y te entregué a la voluntad de las hijas de los filisteos, que te aborrecen, las cuales se avergüenzan de tu camino deshonesto. Fornicaste también con los asirios, por no haberte saciado, y fornicaste con ellos, y tampoco te saciaste. Multiplicaste asimismo tu fornicación en la tierra de Canaán y de los caldeos, y tampoco con esto te saciaste. Bien, la misma porción, versículos 23 al 29, capítulo 16 del libro del profeta Ezequiel, en la Nueva Traducción Viviente. Dice la palabra: ¿Qué aflicción te espera? Dice el Señor soberano. Además de todas tus otras perversidades, edificaste un santuario pagano y levantaste altares a ídolos en la plaza de cada ciudad. En cada esquina contaminaste tu belleza, ofreciendo tu cuerpo a todo el que pasaba, en una interminable ola de prostitución. Luego agregaste a tu lista de amantes al lujurioso Egipto, y provocaste mi enojo con tu creciente promiscuidad. Por eso te golpeé con mi puño y reduje tu territorio. Te entregué en manos de tus enemigos, los filisteos, y hasta ellos se quedaron horrorizados ante tu conducta depravada. También te prostituiste con los asirios. Parece que nunca te cansas de buscar nuevos amantes. Después de prostituirte con los asirios, tampoco quedaste satisfecha. Por si fueran pocos tus amantes, también te abrazaste a Babilonia, el territorio de los mercaderes, pero ni aun así quedaste satisfecha. La inmoralidad extrema de la mujer. Ay de ti, tu promiscuidad creció. Te juntaste públicamente con los extranjeros de todo alrededor tuyo, hasta sobornándolos para que vinieran a ti. Después de haber erigido altares paganos en lugares elevados, y que Jerusalén había adoptado de sus vecinos cualquier culto que atrajera su atención, desde los hijos de Egipto, los asirios de Canaán y aun los filisteos, que se avergüenzan del camino deshonesto. Todo ese pecado fue llevado también a Caldea, no quedando confinado a la ciudad de Jerusalén, que pronto habría de caer. Su actitud hacia el Señor se seguía desintegrando. Llegó hasta el punto de que comenzó a aceptar y hasta acoger la filosofía y las prácticas religiosas de todos los que llegaban por las rutas comerciales que atravesaban la tierra de Canaán. Los sitios de adoración construidos a distintos dioses salpicaban el paisaje. Las alianzas políticas con Egipto, Asiria y Babilonia no solo indicaban la falta de confianza en el Señor, sino que involucraban a Israel en la adoración de los falsos dioses de esas naciones, pues los pactos implicaban actividades de ese tipo. De la misma manera en que algunas personas se obsesionaban tanto con el sexo, que no importa cuánta actividad sexual tengan, siempre quieren más. Así el pueblo de Israel parecía incapaz de satisfacer su deseo de llenar su vida con la adoración copiada de las naciones que lo rodeaban. Aunque se suponía que las alianzas políticas religiosas mantenían a los dioses de otras naciones de su lado, conservándolo así a salvo, ocurrió todo lo contrario. Después de la vertiginosa expansión de David y Salomón,
Israel comenzó a perder territorio poco a poco. Dios utilizó algunos de los viejos enemigos que Israel no había podido expulsar de la tierra para llevar a cabo esta medida disciplinaria contra su pueblo. Los filisteos fueron sus contrincantes por mucho tiempo. En la época temprana de la historia de Israel, se habían dado cuenta de las bendiciones que el Dios del pacto le había dado a este pueblo. Ahora, hasta los malvados filisteos estaban pasmados de ver cómo Israel rechazaba todas esas bendiciones. Así que en lugar de confiar en Jehová, se fue prostituyendo. En cada ocasión, con cada reino, con los egipcios, con los asirios e incluso con los mercaderes de Caldea. Como alguien llegó a decir, ella se hizo más pagana que los paganos. Lo que la diferenciaba de las rameras comunes es que ella era la que daba dones a otros para que pecasen junto con ella. ¿Quién haría cosa semejante? ¿Es posible que una prostituta llegue a pagar al hombre? Que le entregue sus posesiones preciadas. Pero es así que muchos, profesando seguir al Señor, renuncian a las preciosas recompensas y herencia celestial, gastan su dinero y tiempo en placeres mundanos en lugar de hacerse tesoros en los cielos. Se comprometen con el mundo y pierden recompensa y bendición eterna. Esto se llama adulterio espiritual y todo el que se involucra en ello paga un alto precio. Vemos aquí en esta porción que cada vez se hacía peor la conducta de la mujer hasta llegar a practicar la inmoralidad extrema. Así Israel multiplicaba sus idolatrías. Así es que ahora Dios la estaba observando en esta iniquidad que había caído. Edificaban templos y altares de toda clase a sus ídolos, como si fuese poca toda su maldad a nivel individual como en privado. Llegó finalmente a tal grado de desvergüenza que se lanzaba a proclamarla ahora en público. Te edificaste, dice, lugares altos y te hiciste un altar idolátrico en todas las plazas. En estos lugares elevados era donde ella hacía gala ahora de su adoración a estos ídolos. Es estos templos a sus ídolos donde cometía estos actos abominables. Se prostituía a los ídolos en lugar de reservarse exclusivamente para Jehová. La reina Valera ha hecho un eufemismo sobre estos pasajes, porque, por ejemplo, el versículo 25, la reina Valera dice, ofreciéndose a cuantos pasaban, dice el original, abriendo las piernas a todo el que pasaba. Igualmente el versículo 26 dice de cuerpos fornidos, dice el original de grandes de carne o gruesos de carne, acerca de lo que podemos entender que es una expresión que denota excesiva sensualidad, lo cual era una característica de los egipcios. Efectivamente, Ezequiel ofrece la mejor paráfrasis de 16:26 aquí en el capítulo 23, versículo 20. Pero ¿cuáles eran las agravantes del pecado de Israel? Eran muy aficionados a los ídolos de aquellas naciones que les habían oprimido y perseguido como los egipcios y los asirios. Pero también habían sido disciplinados por la providencia de Dios, pero aún así persistían en su pecado. Por tanto, he aquí que yo extendí contra ti mi mano para amenazarte y asustarte, y disminuí tu provisión ordinaria, lo cual parece aludir al saqueo efectuado por las tropas asirias en el año 701 a.C., que costó a Ezequiel la pérdida de las ciudades filisteas de Asdod, Ecrón y Gaza, de las hijas, es decir, de las ciudades de los filisteos que aborrecía a Israel. Se dice que aun siendo tan malvadas se avergonzaban del camino deshonesto de Israel, lo cual, como advierte, se trata aquí, como se puede advertir, se trata aquí de un lenguaje irónico.
Era insaciable su apetito, era insaciable su prostitución espiritual. No encontraba saciedad, no podía saciarse y no encontraba paz. Vemos que Jerusalén desarrolló una lujuria cada vez más intensa por los ídolos. Su maldad y fornicación avanzó desde los lugares altos hasta llegar a todas las plazas, porque edificaban ahí santuarios a dioses ajenos en toda cabeza de camino y en las calles. Y su deseo por la idolatría la llevó a satisfacer su lujuria con cuantos pasaban, y cometió adulterio con los hijos de Egipto, con los asirios y con caldeos. Al mencionar esas tres naciones, el profeta se refería no solo al deseo de Jerusalén de adorar distintos dioses ajenos, sino también a sus intrigas y alianzas con extranjeros. El Señor no se quedó inactivo viendo que su esposa se rebajaba a tal grado. Él trató de disminuir su apetito, enviándole castigos y disminuyendo, como vimos, su territorio, y la entregó a los filisteos. Aún estos atacaron a Judá y Jerusalén durante los reinados de Joram y Acaz. Aún así, hasta los filisteos se avergonzaban del camino que estaban mostrando, de sus actitudes que estaba demostrando Jerusalén, porque era una conducta depravada. Los filisteos adoraban a los ídolos, pero cuando menos permanecían fieles a sus propios dioses. Pero Jerusalén no era así. Por eso es que aquí se le compara con una mujer adúltera. Esta lectura del texto nos muestra que el profeta introduce esta nueva etapa de una esposa infiel. Es interesante que frente a toda la maldad del pueblo hay una expresión de amor de Dios representado por dos ayes, el del versículo 23. Estos ayes están basados en que, a pesar de las amonestaciones de ellos, no habían comprendido, sino que seguían profundizando en su maldad. Los ayes representan una anticipación a lo que se vería más adelante. Comparado así con el párrafo anterior, encontramos aquí la aplicación de los cultos paganos en la misma ciudad. Notemos el énfasis del versículo 24 y 25, es aclarar que se trató de una decisión intencional. Estos versículos muestran que realizaron dos acciones. La primera fue construir puntos de adoración pagana en los mejores lugares de la ciudad y en la salida de las mismas, las plazas, las esquinas, el comienzo de un camino, es decir, los centros más concurridos e importantes de la ciudad, a fin de alcanzar un mayor número de personas. La segunda acción fue ofrecerse a todos los que pasaban. Como hemos visto, debían estos de ser muchos. Un detalle de cada una de esas acciones es que primero tiene que ver con la primera acción, es la terminología que se usa para definir lo que ellos construyeron. Notemos que no usaron las elevaciones que existieron, sino que hicieron algo específico, algo intencional. Las dos palabras hebreas que no son usadas anteriormente. Es interesante notar que la versión griega del Antiguo Testamento traduce como estos lugares altos a casa de prostitución. El segundo detalle tiene que ver con la segunda acción. Es la frase hebrea de la Reina Valera actualizada, traduce ofreciéndote. Significa literalmente, como hemos visto, abrir las piernas. Y el uso de esta es una nueva expresión de la dureza y la crudeza del lenguaje usado por el profeta. Se trata de una figura que muestra una acción descarada, abrir las piernas ante cada uno de los que pasaban. Estas dos acciones no solo destruyeron su belleza, hacer abominable la belleza significa convertirla en algo asqueroso, es decir, perder la hermosura que había recibido gracias al cuidado de su marido. Los versículos 26 y 29 nos hablarán un poco más de esto y aparte también la conclusión de este comentario. La prostitución entonces, por tanto, se trasladó de los lugares altos en las afueras de Jerusalén al corazón de la ciudad, a todas las plazas. Los lugares altos se habían convertido en burdeles, pero al llevar esta abominación a las ciudades, al centro de la ciudad, ella estaba teniendo estas relaciones ahora
con todos los que pasaban por el camino. A menudo Israel imploraba ayuda a los países circundantes en lugar de confiar en Dios. Estaba mostrando infidelidad, estaba mostrando que no confiaba en Dios. Y esa fue entonces también la causa de su juicio. Probablemente vemos aquí estos ayes como una referencia terrible. Es una exclamación que tiene un efecto terrible, que viene con un relámpago de juicio en medio de las nubes negras de la culpa de Israel. Versículo 23 dice: ¿qué aflicción te espera? Dice el Señor soberano. Esa es la Nueva Traducción Viviente. Y en la Reina Valera 60 dice: y sucedió que después de toda tu maldad, ay de ti, dice Jehová el Señor. Esta sección divide ahora entre los ayes y los lamentos para hablar de la obsesión de Judá con la idolatría y la manera como se dejó influenciar por Egipto, por los filisteos, por Asiria y Babilonia. Es lo que estaba sucediendo, es lo que se podía ver. Habían pasado de los lugares eminentes, que como hemos dicho, se trataba casi de lugares de fornicación, y a menudo conectada con ritos impuros de idolatría. La fornicación espiritual en un lugar eminente, respondiendo a estos lugares de fornicación, es una fornicación literal asociada también en ella. Recordemos que muchos cultos paganos también incluían dentro de su adoración el tener relaciones sexuales. Todos los avances que ha tenido la maldad de la mujer es que, confiando en su belleza y aborreciendo a Dios, abrió sus brazos a otros hombres, a otros seres, a otras personas. Los avances sin sentido fueron todos de parte de Israel. Las naciones idólatras no le dieron nada a cambio. Había cedido tanto que, como una prostituta gastada, sus tentadores se cansaron de ella. Cuando la iglesia rebaja su testimonio de Dios a los gustos carnales del mundo con vistas a la conciliación, pierde todo y no gana nada. Cuando nosotros nos vamos conformando al mundo, no solamente nos volvemos en burla, no solamente somos presa de escarnio, sino también estamos menospreciando a Dios y trayendo deshonra a su nombre. Cuidemos también nosotros de no caer en esas condiciones, porque incluso aquellos pueblos se avergonzaron de la condición de esta mujer, se avergonzaron de lo que ahora estaba ella convertida. Multiplicaron su idolatría en Canaán y después la llevaron a Caldea, a donde estaban ellos exiliados. Tomaron de allí también ritos caldeos para añadir a las abominaciones que ya practicaban en Canaán, antes de llevar a Joaquín a Caldea. El nombre Canaán se usa para implicar que habían hecho de Judea tanto el escenario de abominaciones como lo fue en los días de los cananeos corruptos. La tierra se había vuelto completamente cananea. No daban otro testimonio que de iniquidad y no tenían otro testimonio más que las abominaciones. Todas estas relaciones, todas estos acoplamientos que tuvieron con las naciones extranjeras, involucraban las principales potencias circundantes. Involucraron a los egipcios que les habían sometido, involucraban a los asirios que habían llevado cautivo a una parte de la nación, y ahora también era momento de los babilonios de participar en las abominaciones que Jerusalén ejecutaba. Judá había buscado apoyo político y militar de Egipto para oponerse tanto a los asirios como a los babilonios. Ya habían ellos adoptado estas actividades religiosas que ellos practicaban y las habían agregado a las abominaciones que cometían contra Dios. Una alusión a la responsabilidad del esposo de proveer para su esposa descrita en Éxodo 21:10
Si un marido tomaba una segunda esposa, la ley le impedía disminuir la porción de su primera esposa. Sin embargo, en el caso del adulterio, ya no era responsable del bienestar de la esposa. Legalmente, la pena por adulterio era la muerte, según Levítico 20:10, y era lo que ahora a Jerusalén le correspondía por ser la esposa infiel de Dios. Ella era ahora sentenciada a muerte. No tenía otro final, no tenía otra resolución las actividades que ella había ejercido. Es cierto que los reyes de Jerusalén habían buscado alianzas políticas con Asiria y Babilonia, en vez de esperar en Dios por su seguridad. Probablemente una parte de las ceremonias para formar tratados era adorar los dioses de la otra nación. Para Israel, hacer esto sería una violación del primer mandamiento de la ley. El rey Acaz osó reemplazar el altar de bronce del templo en Jerusalén con una copia de un altar asirio. Segundo Libro de Reyes, capítulo 16. De esta forma, las alianzas extranjeras alejaron a los israelitas de Dios. Jehová Dios juzgó la ciudad con esto, permitió que Sennacherib diera algunas tierras de Jerusalén a los filisteos. Segundo Libro de Crónicas, capítulo 21. Las acciones de los judíos eran tan repugnantes que incluso aquellas naciones que estaban a su alrededor sentían pena por ella. Se avergonzaban de sus comportamientos, porque los judíos se superaron cada vez más en su maldad, en sus abominaciones y en los pecados que cometían. No solamente habían multiplicado los santuarios de ídolos por todas partes, que fue lo que provocó el lamento de Dios sobre ellos. Se convirtió en una defensora militante de la idolatría, no solamente una practicante de ella. También hizo abominable su belleza, prostituyéndose a cada transeúnte. Ella siguió con sus alianzas extranjeras, y eso también implicaba aceptar sus dioses extranjeros de cada una de estas naciones con las que pactaba o tenía alguna relación comercial. Cometió adulterio con su lujurioso prójimo, los egipcios, y multiplicó los casos de prostitución, lo que enfureció aún más al Señor. Como castigo, el Señor disminuyó su apoyo. Entregó en manos de los filisteos sus tierras, personas paganas que sin embargo fueron rechazadas por su comportamiento lascivo. Ella también cometió adulterio con los asirios distantes, pero ellos no satisfacieron su lujuria. Tampoco el adulterio con los mercaderes caldeos la sació. No tenía ningún apetito de ella era saciado. Así, Jerusalén se convirtió en una ninfómana espiritual. Las alianzas políticas involucraban a la parte más débil, tomando a los dioses del aliado más fuerte en su sistema religioso. Israel, al sentirse en una condición inferior, entonces estaría adoptando sus dioses de todas aquellas naciones que eran más fuertes que ellas. Así la idolatría entró en Jerusalén para no salir más. Así que si observamos esta porción y vemos con ojos cuidadosos cuál era la situación de Jerusalén, vemos que su actitud hacia el Señor se había desintegrado totalmente. Habían caído en una fornicación espiritual. No solamente adoptaban sus dioses, sino también su filosofía. Y esto a lo largo afectaría su vida espiritual. Tenían la posibilidad de tener rutas comerciales y tal vez en cada acuerdo ellos iban agregando nuevos dioses. Y tal vez cada ruta comercial también iban agregando más prácticas religiosas. Esa fue la forma. El amor al dinero, el amor a las riquezas, el derrochar las provisiones que Dios les había dado, las bendiciones que Dios les había dado y considerarlas poca cosa.
Lo segundo es que este apetito sexual, este apetito los hizo preso. Cayeron ellos en esta vertiginosa adicción, si bien literal o figurada. Esto también fue parte de la caída de Israel. Dios utilizó a los viejos enemigos para llevar medida disciplinaria contra su pueblo. Muchos de ellos los habían sometido, egipcios, babilonios y caldeos. Pero todos ellos, ni en ninguno encontraba saciedad Israel. No tenían cómo llenar su apetito. Tanto fue su apetito que empezaron a construir estos lugares altos de adoración a dioses extranjeros. Pero al tiempo permitieron no solamente la perversión en las afueras, sino después la llevaron a la propia ciudad. Es una cosa terrible. Nos habla de cómo el pecado va entrando en nuestra vida. Primero lo hacemos en las afueras, primero lo hacemos en el exterior, donde no somos vistos. Pero después el pecado va cauterizando nuestro corazón y nuestra mente hasta que le permitimos que esté en el interior, en los lugares que solamente son reservados para Dios, en nuestro hogar, en nuestra familia, no solamente en nuestra sociedad, sino también en nuestra persona. Cuidemos nuestras actitudes, cuidemos nuestros pensamientos, cuidemos la forma en que nos dirigimos. Pidamos a Dios todos los días ser exhortados, todos los días ser animados, todos los días confiar en su palabra para evitar caer en fornicación, para evitar caer en esta fornicación espiritual. Dios los había entregado a sus enemigos. Dios permitió que el juicio cayera por medio de aquellos que Dios les dijo que no tuvieran comunión con ellos. Muchas veces hemos sido exhortados de parte de Dios de no tener comunión con las tinieblas. Sin embargo, muchas veces lo hacemos a través de redes sociales, a través de la televisión, a través de la literatura, a través de las películas. Empezamos a permitir que eso entre en nuestra casa. Empezamos a permitir que eso pervierta las mentes de nuestros hijos, de nuestra esposa, de nuestro esposo, de nuestras familias, de nuestros padres. No permitamos que eso siga sucediendo. Limpiemos nuestra casa de todo aquello que no edifica. Limpiemos nuestra casa de todo aquello que no glorifica el nombre de Dios. Nuestro deber es glorificar a Dios. Hagámoslo con nuestra vida, hagámoslo con nuestros pensamientos, con nuestros actos, con cada cosa que desarrollemos día a día. Porque para eso nos ha puesto Dios. Cuidemos nuestros pasos, cuidemos nuestra familia, cuidemos nuestro testimonio y la fe en la cual hemos creído. Oremos. Bendito Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por tus bendiciones, por tu amor y por tu misericordia, Señor. Y porque siempre tu amor, Señor, es más que excelente. Y siempre, Señor, nos perdonas. Pero no por ello, Señor, queremos hacer menos, Señor, tu amor y tu gracia sobre nosotros. Permítenos seguir creciendo diligentemente, Señor. Seguir creciendo en sabiduría, en discernimiento y en amor para contigo. Dejamos todo ello en tus manos, lo rogamos y pedimos en el bendito nombre de Cristo Jesús, Señor y Salvador nuestro. Amén. Que tengan un excelente día, que el Señor les bendiga.